Esto es el podcast de EduLab. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren súper bien. Reciban un fuerte abrazo a donde quiera que ustedes se encuentren. Soy el químico Enrique Molina, soy el director general de EduLab. Y pues quiero iniciar en este día con un proyecto que durante ya muchas semanas habíamos tenido pensado lanzar y compartir con todos ustedes. Y estoy hablando del podcast de EduLab. Ya muchos de ustedes a lo largo de algunas semanas atrás y de algunos meses pues estuvieron escribiéndonos por correo, en nuestras redes sociales, pidiéndonos esta nueva sección y pues por supuesto que con muchísimo gusto vamos a estar haciendo para todos ustedes esta nueva sección. Esperamos que en esta sección todos los temas que vayamos a estar abordando sean temas de interés para ustedes y sobre todo de mucha utilidad dentro de nuestra profesión, que es el laboratorio de análisis clínicos. Y bueno, pues debo confesarles que este tema yo no pretendía abordarlo y mucho menos iniciar nuestro podcast con este tema, pero pues muchas circunstancias en las últimas semanas han dado un giro y han sacudido muchos aspectos tanto de mi vida profesional como de mi vida personal. Y no solamente a mí, yo sé que a muchísimos profesionales del área de la salud y por supuesto profesionales del laboratorio clínico, entre los cuales pues de pronto se encuentran ustedes y se encuentran muchos de mis compañeros. Yo trabajo en un hospital general de zona para una institución de aquí de México. Es una institución de salud pública y llevo ya aproximadamente 10 años trabajando dentro de esa institución. De hecho, todas las mañanas de lunes a viernes estoy dentro del laboratorio del hospital, pues procesando muestras de pacientes. Y bueno, debo de confesarles que hace unas semanas atrás fue una noticia que no solamente me llamó mucho la atención a mí, sino que estoy seguro que a muchos de mis compañeros, tanto del área médica, del área de enfermería, del área de laboratorio e inclusive administrativos, personal de intendencia, pues todos nos sorprendimos con esa noticia. Y es que a raíz de esta pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2, o mejor conocido como el COVID-19, pues decidió la institución transformar nuestro hospital en un hospital concentrador de pacientes con COVID. De ser un hospital general de zona, en donde pues atendíamos a pacientes del área de medicina interna, de cirugía general y de varias especialidades, pues pasó a ser un hospital COVID. Lo cual, pues como les comentaba hace un momentito, eso nos causó un poco de sorpresa porque pues nunca nos imaginamos que la institución de salud fuera a elegir nuestro hospital para ser un hospital concentrador de pacientes COVID. Fue una sorpresa para un servidor también, y yo sé que de pronto a lo mejor muchos compañeros que trabajan conmigo o cerca de mí dentro del hospital, pues yo sé que también muchos quedamos muy sorprendidos porque no lo esperábamos. Creo que nunca en la vida, en nuestra vida profesional, o por lo menos en la vida profesional de un servidor, nos habíamos enfrentado a una situación similar a esta. Nos da la noticia que el hospital se convierte en hospital de concentración COVID y no tardó mucho, e inclusive en esos mismos días, unos días anteriores de que nos dieran la noticia, ya habían empezado a llegar los primeros casos de pacientes que estaban presentando alguna sintomatología de COVID-19. Para lo cual, pues les reitero, creo que de un hospital general de zona en donde no nos habíamos enfrentado a una situación como esta, pues causó cierta confusión, causó alarma entre nosotros. Inmediatamente pues
los médicos y el personal de salud pues de alguna manera empezaron a interactuar para empezar a hacer frente a esta infección, ¿no? Debo confesarles que la mayoría no sabíamos absolutamente nada. O sea, sabíamos que era una nueva cepa de COVID. Sabíamos que en muchos otros países estaba causando muchos contagios e inclusive muchas muertes. Habíamos escuchado, obviamente, que había un protocolo, que era necesario utilizar el equipo de protección personal. Empezó a llegar la información al personal de salud del hospital donde laboro. Pues obviamente todo el personal empezó a poner en práctica toda esta información que empezó a llegar al hospital. Pero es muy diferente y es algo totalmente distinto el tener la información en forma bibliográfica y posteriormente ya ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, particularmente en el área hospitalaria, pues se dieron cuenta que era necesario hacer ciertas modificaciones en algunos protocolos para que pues pudiera ser funcional ese protocolo dentro del hospital. Entonces, en el laboratorio aconteció exactamente lo mismo. De repente nos llega la información del equipo de protección personal y pues fue necesario empezar a leer esa información, documentarse y para poder poner en práctica el uso de este material de protección personal. Entonces, pues cabe señalar que en los primeros casos sospechosos que llegaron, en el hospital nos dimos cuenta y el personal en general se dio cuenta que hacía falta capacitación y que hacía falta poner atención en muchos detalles que pudieran ser cruciales en el tratamiento y tanto en el tratamiento de los pacientes ya infectados, pero también en el proceso de la protección por parte de nosotros como personal de salud, ¿no? Entonces, cuando nos dan esa noticia, pues el gobierno empieza a inyectar cierto presupuesto al hospital para ir modificando de ciertas áreas de manera física. Empezaron a aislar, a dividir algunas camas con cancelería. Empezaron a adecuar el área de urgencias también, a dividir el área de urgencias en diferentes áreas para que pues se pudiera llevar a cabo el recibimiento de más pacientes infectados. Y empezaron a mandar los insumos, tanto por lo menos en el laboratorio. Lo que yo me percaté, lo primerito que llegó fueron el equipo de protección personal, los medios de transporte para poder recolectar, en este caso, las muestras sospechosas de COVID-19. Y en primera instancia el material empezó a llegar. Conforme fueron pasando las semanas, nos estamos dando cuenta que no está llegando el material suficiente. No quiero decir con esto que no está llegando el material, por supuesto que está llegando, pero al incrementar el número de casos y al ser un hospital que está atendiendo prácticamente al 100% pacientes con COVID, el material pues hasta cierto punto no está siendo lo suficiente para que podamos utilizarlo. Hemos empezado a notar ciertas carencias. Debo agradecer muchísimo y me siento afortunadísimo de estar trabajando en este hospital y sobre todo en el laboratorio de este hospital, porque por lo menos con mis compañeros de laboratorio del turno matutino, creo que desde que surgió esta situación empezó a haber mucha solidaridad entre nosotros. Entre nosotros empezábamos a comunicarnos, algunos compañeros empezaron a conseguir caretas de protección, algunos otros empezaron a conseguir protector para el calzado, algunos otros empezaron a conseguir cubrebocas, trajes de bioseguridad, y entre todo el laboratorio se ha visto esa solidaridad, ese apoyo en
un apoyo que pues va a beneficiar obviamente a los pacientes que estén llegando al hospital, pero sobre todo nos está beneficiando a nosotros porque de esta manera estamos teniendo material para protegernos, material adicional al que el gobierno ha proporcionado, pues hemos tenido acceso a ese material que bueno, ha sido un gasto por parte de nuestros bolsillos, de recursos propios, pero bueno, ha habido esa solidaridad por parte de los compañeros en hacer un pedido en volumen y que de alguna forma esto también pues, nos pueda beneficiar a todos en el laboratorio, ¿no? Cabe señalar que pues es gracias también a mis compañeros y a todo el apoyo que nos hemos estado brindando, que hemos podido ir llevando a cabo nuestro trabajo de una manera más segura. Creo que sí es muy importante que nosotros como personal de salud estemos bien informados, llevemos a cabo el protocolo y sigamos todas las guías que está compartiendo la Secretaría de Salud, la OMS y las diversas instancias involucradas en el combate al COVID-19. Es muy importante estar al pendiente de todas esas guías para que podamos aportar y colocar nuestro granito de arena en el seguimiento y en el tratamiento de estos pacientes. Algo que he notado últimamente es que muchos, y no digo solamente, no me refiero solamente a mí, me refiero a muchos compañeros que he visto, y yo sé que muchos compañeros que de pronto a lo mejor no tengo el gusto de conocerlos y que seguramente a lo mejor será el caso tuyo que me estás viendo, sí hay cierto temor, hay cierto miedo, porque creo que nadie quiere contagiarse y creo que nadie de nosotros queremos enfermarnos, pues en primer lugar por nosotros mismos, pero una de las preocupaciones más grandes que yo he percibido con mis compañeros y que ha sido mi caso también, la preocupación de contagiar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos. Creo que esto es un gran temor que todos llevamos y que vivimos día a día, el temor a contagiarnos, el temor a ser portadores asintomáticos y que sin darnos cuenta seamos portadores del virus y lo estemos pues diseminando junto con nuestros seres queridos o a personas que estén cerca de nosotros, ¿no? Obviamente es necesario que nosotros tomemos las precauciones necesarias, el uso de cubrebocas, el lavado de manos, el seguir como tal todo el protocolo que ya estoy 100% seguro que ustedes lo conocen porque tanto los medios masivos de comunicación e inclusive dentro de las comunidades de redes sociales pues se ha difundido información. Mucha de esa información desafortunadamente ha sido información falsa y qué mala onda que estén surgiendo esas informaciones que en lugar de aportar perjudican. Pero yo estoy seguro que a estas alturas de la pandemia ya nosotros como personal del área de la salud y profesionales de laboratorio pues ya conocemos todas esas medidas, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta todas estas medidas, principalmente nosotros para evitar propagar el virus en caso de ser portadores asintomáticos, ¿no? Y es importante cuidarnos muchísimo para evitar esa propagación. Y tristemente muchos de mis compañeros, y también me incluyo, nos hemos visto en la necesidad de cuidar a nuestras familias de una forma un poquito complicada, ¿no? Muchos compañeros han tenido la oportunidad de enviar a sus esposas, a sus hijos, lejos de la Ciudad de México, que es donde estamos viviendo, y inclusive donde se está viviendo la mayor cantidad de contagios y de casos. Y en mi caso pues no fue diferente. En el momento en que supimos que el hospital en donde trabajo se iba a convertir en un hospital de atención de pacientes de COVID, pues platiqué con mi esposa y de verdad que me dolió y me sigue doliendo hasta ahorita en el alma la decisión de que
por cuestiones de seguridad y de nuestro hijo que tiene 1 año y algunos meses, ver la necesidad de que se fuera a su ciudad natal para pues resguardarse un poquito más del foco rojo que es la Ciudad de México con respecto a las infecciones. Creo que todos como personal del área de la salud, efectivamente hay profesionalismo, hay compromiso, pero también detrás de ese profesionalismo, detrás de esa profesión, pues hay una persona que tiene familia, una persona que tiene una vida social, que tiene una vida por detrás del laboratorio, por detrás de toda la profesión, por detrás del hospital. Y es inevitable que esa parte también no se vea afectada. Si yo les confieso, en mi experiencia, nuevamente les reitero, ha sido algo bien complicado para mí tener a mi esposa, tener a mi hijo lejos. Creo que si escogimos esta profesión fue porque nos apasiona. Sabíamos del riesgo que nosotros corríamos al estudiar esta profesión, claro que sí, creo que todos estamos conscientes del riesgo que implica nuestra profesión, pero nunca, por lo menos en mi vida, me había visto esto que está aconteciendo hoy en día, ¿no? El poner en riesgo muchísimo nuestra integridad física también y por ende la integridad familiar y de nuestros seres queridos. Sí causa miedo. No causa a lo mejor pánico en el sentido de estar angustiado, de estar deprimido. No llegamos, creo que a esos extremos, por lo menos no es mi caso y por lo menos no es el caso de muchos de mis compañeros conforme yo los he estado viendo u observando. Pero al fin y al cabo el miedo ahí está. El miedo de ser un portador asintomático y propagar esto pues, a nuestros seres queridos y cercanos, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido muy complicado, no solamente para mí, sé que para muchos de ustedes, incluso que me estén siguiendo o escuchando en este pequeño podcast, pero pues es muy importante que nosotros, sobre todo, pues nos tengamos acceso a ese material de protección, que tengamos las precauciones necesarias para evitar un contagio y de esta manera pues poder pues ir librando, en este caso, algún contagio y que pudiera afectar a nuestros seres queridos. Es triste también, por otro lado, ver cómo muchas personas a lo largo desde que inició la cuarentena y desde que inició todo esto del COVID, ver cómo muchas personas han tomado muy a la ligera las medidas de precaución. Es triste y de verdad da muchísima tristeza ver a tantas personas en la calle haciendo actividades que no deberían estar realizando. Sé y estamos 100% conscientes que es inevitable que no tengamos que salir a comprar productos de la canasta básica, eso es totalmente inevitable. Pero el ver a personas que se están conglomerando haciendo otras actividades que no implican una necesidad principal en la vida, creo que eso es bastante triste porque desafortunadamente gracias a esas malas costumbres y esos malos hábitos, pues no solamente aquí en México, sino en todo el mundo y en muchos otros países, el virus se ha propagado aún más, ¿no? Creo que es increíble también el escuchar y bueno, esto que voy a decir no es con el afán de agredir a nadie, ni mucho menos, pero me resulta increíble el que muchas personas a estas alturas del partido, a estas alturas de la pandemia, sigan dudando de la existencia del virus. Muchos siguen diciendo que son cuestiones políticas, que son cuestiones de intereses políticos, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, no es para menos pensar eso, ¿no? Pero creo que
en base a todo lo que está sucediendo y en base a lo que muchos profesionales del área de la salud hemos estado presenciando, creo que no es para menos y no se tiene por qué desacreditar la existencia del COVID. Tristemente, médicos y algunos, tanto médicos, enfermeras, compañeros de laboratorio de otros centros de trabajo, desafortunadamente ya han perdido la vida por causa del COVID. Personas que yo conocía, personas que en algún momento yo platiqué con ellos, personas que en algún momento pues intercambiamos simplemente a lo mejor un saludo. Tristemente son personas que hoy en día ya no están con nosotros porque perdieron la vida en esta batalla que a nivel global estamos enfrentando, ¿no? Eso es bastante triste y de verdad que lo digo con muchísimo pesar, porque se me vienen a la mente varios de estos compañeros que en algún momento tuve oportunidad de platicar con ellos e interactuar, y de verdad que es algo muy triste, ¿no? Creo que un servidor y muchos compañeros estamos viviendo una situación difícil, pero también sé que muchos otros compañeros y muchas otras personas desafortunadamente han tenido que ver la partida de uno de sus seres queridos, y eso de verdad que es algo muy triste. Entonces, si de pronto a lo mejor tú que estás viendo este video, a lo mejor lo que te estoy diciendo no te va a convencer de pronto, lo que sí te puedo decir es de que el COVID es real, es algo que está afectando muchísimo a la población, es algo que está afectando mucho al sistema de salud, y creo que es importante tomar las precauciones necesarias y pues seguir las indicaciones, en este caso de los expertos de salud a nivel, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global, porque lo que nosotros hagamos va a ser crucial y va a ser fundamental en el combate a esta pandemia que nos ha estado acechando ya a lo largo de varios meses, y que esperemos pronto, con el paso de las semanas, pues los casos empiecen a disminuir, no solamente aquí en México, sino a nivel global. Creo que no es una situación fácil ni sencilla lo que estamos viviendo, y lo generalizo porque creo que todos estamos siendo afectados por esto. Simplemente quise iniciar este proyecto de podcast con ustedes, hablando de un poquito de mi experiencia, cómo estoy viviendo esta infección, este combate al COVID-19. Esto es algo personal. Yo sé que muchos de ustedes están en una condición similar, ya sea mejor o inclusive en condiciones todavía peores a la que estamos enfrentando nosotros en el hospital. Pero quiero que sepan que es muy importante unirnos como profesionales de laboratorio y como profesionales del área de la salud, porque si nosotros unimos nuestras fuerzas, creo que será mucho más fácil salir adelante de toda esta situación que hemos estado viviendo. Creo que es muy importante unirnos lo más que nunca para que podamos hacer frente a todo esto, les reitero, y pues espero que ustedes también puedan compartirnos un poquito de su experiencia. Aquí, si estás escuchando este podcast a través de YouTube, te invito a que dejes tus comentarios, a que nos platiques un poquito de tu experiencia, de lo que te ha tocado ver, lo que te ha tocado pasar. De verdad que es impresionante ver tu unidad hospitalaria en las condiciones de emergencia, ver a tus compañeros vestidos con el equipo de protección personal, que es algo que un servidor únicamente le había tocado presenciar en las películas de ciencia ficción, el ver en ocasiones la cantidad de cuerpos que hay
afuera de patología, porque desafortunadamente son personas que no pudieron salir adelante de la enfermedad. Estamos viendo una situación que solamente en las películas de ciencia ficción me había tocado ver, ¿no? Entonces estoy seguro que muchos de ustedes es el mismo caso. Han estado presenciando cosas que en su vida les habían tocado ver, pero pues les reitero, es muy importante que estemos unidos, que cerremos filas, que nos apoyemos los unos a los otros, que no nos pongamos el pie, que hagamos conciencia de nuestros seres queridos, que la agresión al personal de salud es algo totalmente absurdo. El creer que todo esto se está inventando porque el gobierno o los gobiernos están viendo intereses políticos, eso es totalmente independiente. No dudo que esto también esté sucediendo, que esta situación esté siendo un motivo para que se lleve a cabo diferentes situaciones políticas, pero eso es totalmente independiente. La realidad en el área hospitalaria es otra, es algo totalmente ajeno a las cuestiones políticas y de verdad espero que ustedes también se encuentren muy bien. No estamos solos en todo esto. Creo que dentro de EduLab y dentro de muchas otras organizaciones e instituciones en redes sociales o en páginas web de otros compañeros, estamos viendo algo muy similar. Creo que no estamos solos, creo que nos tenemos los unos a los otros para escribirnos, para animarnos, para compartir información importante que nos pudiera ayudar a informarnos y poder salir adelante lo antes posible de esta situación. Nuevamente les doy gracias por estarnos escuchando, por regalar un poco de su tiempo en escuchar toda esta experiencia que un servidor ha estado viviendo. Me gustaría, les reitero, que me platicaras o nos platicaras qué es lo que estás viviendo tú, cómo estás viviendo esta situación en tu lugar de trabajo, en tu casa. Creo que el hecho de compartir experiencias nos va a ayudar muchísimo a saber que tenemos compañeros que están pasando, que están lidiando esta guerra también contra el COVID y eso creo que también va a ser de muchísima ayuda para todos. No me queda más que agradecerte nuevamente, mandarte un fuerte abrazo en donde quiera que te encuentres. No olvides dejar tus comentarios en esta nueva etapa que vamos a iniciar en EduLab. Pues me gustaría que dejaras comentarios, qué te gustaría que estuviéramos platicando, qué te gustaría que estaremos charlando, y de verdad que para mí va a ser un gusto poder responder esos comentarios y poder interactuar con todos ustedes. Nuevamente reciban un fuerte abrazo, cuídense mucho, no olviden llevar a cabo todos los protocolos de cuidados para a todos aquellos que están interviniendo de forma profesional para el combate de esta pandemia. Cuídense, les reitero, cuídense mucho. Vamos a seguir aquí en comunicación y pues nos vemos la siguiente semana en otro nuevo podcast en donde estaremos abordando algún otro tema. Entonces, nuevamente reciban un fuerte abrazo y hasta pronto.